Dios por su vida. Darle gracias a Dios porque Él siempre está con nosotros y siempre nos ayuda. Y en este día, hermano, estamos iniciando lo que es la Semana Santa. Yo fui de los que me sumé a esos grupos que decidimos llamarle más la Semana Mayor, pero veo que no funciona con las iglesias. La iglesia hay que seguirle amarrando a la tradición. Y esta mañana puse en el portal de Facebook que todavía celebramos el Día de la Entrada Triunfal. Damos gracias a los concilios en Nueva York y donde quiera que estén, que celebran la Semana Santa. Porque se ha levantado una nueva generación de pastores que no creen en las tradiciones. O sea, llegará el día que no tendremos más celebración de Navidad, no tendremos más celebración de Semana Santa, nos olvidaremos del Domingo de Resurrección, porque esta generación que se ha levantado está rompiendo con las tradiciones. Le aplican todo a la iglesia tradicional, pero sin esas tradiciones marcadas por la iglesia ortodoxa griega y la iglesia latina o católica romana, nosotros hubiéramos perdido nuestro sentido de ser iglesia. Y estas tradiciones no se pueden cambiar. Se ha levantado una generación de pastores ahora sin instituto bíblico, por lo tanto no fueron formados en institutos. Y ellos van en base a lo que sienten en el momento dado porque no tienen formación pastoral. Y creo que las próximas generaciones hay que orar para que Dios levante esa generación que pueda guardar todas estas tradiciones. Buena noticia, Israel Suárez salió del hospital, Donna, Ruth y Daniel salió del hospital. Le pusieron, él me dice, 3 stents. Le hicieron 3. Israel me decía, usted sabe que la hija falleció, ¿no? Y eso pues puso a Israel en un momento de ansiedad, como es normal, cuando se pierde un ser querido o cuando se le informa a alguien que tiene alguna enfermedad crónica no recuperable y produce una ansiedad en la persona, en uno más aguda, en otro quizá más mediana, y en otros puede transformarse hasta en una depresión, enfrentar la vida de una manera diferente. Israel pues estuvo en el hospital y ayer me dice a mí, Quitín, ahora sí que voy a llegar a 100 años, porque ya esto me arreglaron aquí, me arreglaron allá. Yo, bueno, Israel. ¿Te va a pasar a ti? Es que a mí me va a pasar todo el mundo. Sí, todo el mundo me pasa a mí, eso no es de extrañar. Me pasan en la calle, me pasan en la casa. Desde que nací me están pasando. Mis hermanos nacieron antes que yo. Hermanos llegan primero que yo a la iglesia. Sí, eso no es de extrañar. Así que damos gracias por la vida de Israel y por nuestra hermana Zoraida. Que Zoraida también habló esta mañana conmigo. Y me dijo Zoraida, ¿usted se acuerda de Zoraida, la secretaria de Ernesto Custodio? Zoraida Rivera, la princesa. Y esta mañana me decía, Quitín, ahora soy biónica. Me hicieron una operación del corazón y ya me dieron un ID para cuando pase en el aeropuerto. Y todo esto, hermanos, nos dice que Dios está en control de todas las cosas. Sin hablar más, tomando en cuenta que la pastora me presentó y no quisiera ser regañado por la pastora que está en el altar, yo les quiero invitar así a acercarnos a Mateo 21, versículo 5. He estado trabajando durante algunos días este sermón, como otros sermones, que se lo puedo predicar a ustedes en 40 minutos, pero son sermones que a veces me toman días estar trabajándolo, lidiando con las ideas, lidiando con los pensamientos, además de la parte extemporánea que surge en el púlpito. Pero para mí es una pasión, como cuando usted prepara un plato de comida y sabe que eso le va a gustar a alguien y usted tiene ciertos ingredientes, así es aquello que nos gusta la prédica. Amamos la prédica, disfrutamos la prédica y a veces no sabemos qué disfrutamos más, si predicarlo o hacer el sermón. Pero quiero hablarle, tu rey viene a ti manso y humilde. 2 características que son importantes. Dice la Escritura, Mateo 21:5, texto Reina Valera 1960, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La entrada triunfal marca el inicio de lo que es la Semana Santa, de lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Y así como se comienza con una celebración, así se termina con otra celebración que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, atestiguada primero por las mujeres María Magdalena y su compañera de nombre María, atestiguada por Pedro, por Juan, atestiguada por los discípulos sin estar Tomás presente, atestiguada por los discípulos estando Tomás presente, atestiguada por más de 500 discípulos, y dice Pablo, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí, pero antes se apareció a Jacobo, el hermano del Señor, lo cual vino a marcar su vida, esa resurrección. Es decir, que la Semana Santa se encuentra entre un paréntesis de una celebración de Cristo entrando a Jerusalén como el Rey Mesías y de otra celebración, Cristo levantándose como vencedor y conquistador de la muerte. Tres cosas deseo señalar a manera de reflexión homilética. Número uno, quiero que pensemos subiendo a Jerusalén. Dos, pensemos descendiendo a Jerusalén. Y tres, pensemos entrando a Jerusalén. Así les invito a considerar, número uno, subiendo a Jerusalén. Lucas 19:28 dice, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Según Lucas 9:51, Jesús afirmó su rostro para llegar a Jerusalén. Su decisión la había tomado. Sabía que tenía que llegar hasta Jerusalén. Le había informado a sus discípulos. Pedro, su buen amigo y su admirador número uno, le dice que esto no te acontezca. Y Jesús le responde con las palabras duras en griego que posiblemente pudieron haber sido en arameo, que era la lengua que hablaban los galileos, pero le dice upaje o piso mou satana. En otras palabras, ponte detrás de mí, no me cambies los planes, no te transformes en mi adversario, no me desanimes en lo que tiene que cumplirse. Y él afirmó su rostro hacia Jerusalén. Otras versiones dicen que él salió con determinación hacia Jerusalén, la Nueva Traducción Viviente. Y la Nueva Biblia Vida dice que él hizo firme el propósito de llegar a Jerusalén. Una decisión que tomó muy importante para la raza humana y para el mundo y la salvación de todos. Pero Lucas dice que iba subiendo a Jerusalén. La realidad es que la expresión que iba subiendo a Jerusalén nos deja ver que a Jerusalén no hay otra forma de subir. Si subes del valle de Jalón, es subiendo. Si te mueves desde la Samaria, es subiendo. Si tomas la ruta de Jericó, es subiendo. Es decir, que de norte se desciende de la Galilea, digamos, la Baja Galilea. Se tiene que pasar por las montañas de Samaria. Tú sigues descendiendo las montañas de Samaria, te vas a encontrar en el valle del Mar Muerto. Ahí llegas a la ciudad de Jericó. Tienes que inmediatamente subir en dirección opuesta y pasar por la posada del Buen Samaritano, y a la distancia tú vas a ver hoy día reconocida por sus dos minaretes hermosos, lo que es la ciudad de Betania, y luego si estás cerca del Monte de los Olivos, puedes ver a Betfagé. Ciudades que tú las ves a la distancia. Es imposible llegar a Jerusalén si no se sube a Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén, Mateo 21 dice que vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos. Betfagé y Betania tienen el mismo significado. Significan ambos nombres lugar de los higos. Pero hay una diferencia que podemos encontrar, que la higuera es el único árbol que ha dado frutos diferentes, con sabores diferentes, uno conocido como las breva y el otro como higo. Es el mismo. Los especialistas dicen que es una semilla masculina, es una semilla femenina,
y son las flores que empiezan a aflorar para determinar que en una primera cosecha vengan las brevas y en la última cosecha vengan los higos. Nos recuerda a muchos de nosotros que tenemos que ser como higueras, pero también nos recuerda a nuestro gran maestro que en este pasaje se va a presentar con dos frutos particulares. No solamente el fruto de la mansedumbre, sino también el fruto de la humildad en su vida. Betfagé y Betania estaban cerca de Jerusalén. En la época de Jesús, y ahora físicamente y literalmente, estaba en este caso Betania a 2 millas de distancia, Betfagé a 1 milla de distancia. Rosa y yo hemos estado muchas veces allí, la hermana Iris que está aquí, la hermana Miriam y algunos de los que están aquí presentes. Hemos estado allá, Miguel, su amada esposa, y otros más que han podido viajar con nosotros, Luisa y muchos más que están aquí. Y yo iba siempre, me gustaba visitar Betfagé, porque en Betfagé, allí estaba el padre Rafael, un español, que estuvo desde antes de 1948, y el padre Rafael logró conectar conmigo una buena relación, y cuando estaba encargado de todos los lugares santos de los franciscanos, siempre nos dejaba nuestro grupo entrar al huerto de Getsemaní, donde no dejan entrar a nadie, sino a ciertos sacerdotes y a ciertos grupos particulares. Padre Rafael, yo iba donde él y me decía, ¿tienes listo el grupo para que entren? Y aún cortaba de las ramas de los olivos allí y le daba a los que estábamos. Luego se fue a la iglesia de Betfagé y allí yo siempre lo iba a visitar hasta que, ahora supongo que ya falleció, fue cambiado. La última vez que lo vi con Rosa, estaba frágil, anciano, su mente ida, pero mantengo todavía videoclips. Cuando él me hablaba, dominaba bien el hebreo, te hablaba el árabe, te hablaba con su acento catalán español y te hablaba el inglés. Era políglota, pero tenía un corazón muy hermoso hacia los evangélicos y siempre me decía, ustedes son gente de Dios, en cambio otros nos rechazaban. Hoy día, para llegar a Betania, tú tienes que viajar cerca de 7 millas. Para llegar a Betfagé, te tomas cerca de 4 millas. ¿Cuál es la diferencia? Que ese muro de la separación, como llaman los palestinos, y ese muro de la protección, como le llaman los judíos, hoy hace que para tú llegar a 2 ciudades a pie, yo llegaba desde Betfagé, caminaba a pie hacia el huerto de Getsemaní. Era muy cerca. Hoy día hay que hacer frontera, hay que dar una larga vuelta porque el muro separó esos lugares. Veamos que Jesús pidió prestado el pollino. Mateo 21, 2 al 3. Jesús le dijo, id a la aldea que está frente a vosotros y hallaréis una asna atada y un pollino. Desátelo y tráigamelo. Y si alguien pregunta, díganle que el Señor los necesita. Jesús está mandando a buscar algo en casa de unos amigos que le podían decir que sí. Que no le iban a decir que no al Señor. ¿Y cuántos quizás no se han hecho tan amigos de Jesús que cuando Él necesita algo no se lo pueden prestar? No le pueden prestar el vehículo, no le pueden prestar el tiempo, no le pueden prestar las finanzas, no le pueden prestar sus vidas y siempre tienen excusa para no dar algo. Él mandó a buscar aquella asna y mandó a buscar aquel pollino. Y a la pregunta, si dijeron los discípulos, y si alguien pregunta que no nos vayan a arrestar allá por estar tomando propiedad ajena, díganle que el Señor los necesita. Hay que cultivar amigos, hay que cultivar amistades, personas que en el momento de la necesidad puedan responder a nuestras vidas. Pero cualquier acción de la vida debemos saber que puede surgir una reacción. Ante cualquier problema en la vida debemos buscar una respuesta. Ante cualquier situación debemos buscar una solución. Jesús ayudó a sus discípulos diciéndole, si le preguntan, díganle que el Señor los necesita. Y ellos preguntaron, ¿esto lo necesita el Señor? Pues no hay problema. Es como si dijera, si preguntan algo, díganle que el pastor lo necesita a ese miembro de iglesia. La respuesta sería afirmativa. Aquellos animales eran animales prestados. ¿Y cuántas cosas le fueron prestadas a nuestro Señor Jesucristo o Él tomó prestadas?
El Señor no se hace dueño de lo que pide prestado. Él te ha pedido prestado tu corazón y Él no se hace dueño de tu corazón, ni de tu vida, ni de tu tiempo. Eso tú se lo das voluntariamente. Nos queremos descarriar todos hoy, abrimos la puerta y decimos adiós iglesia, adiós Cristo, nos vamos al mundo para que el mundo abra sus brazos y nos reciba. Porque Él no nos obliga ni a servirle a Él, ni a buscarlo a Él, ni a venir a los cultos. Es más, nosotros presionamos más para que usted venga a los cultos que Él presionarte para que venga a los cultos. Él no te presiona para que tú diezmes, nosotros presionamos. Él no te presiona para que tú ores, nosotros te presionamos. Así que cuando veas una presión nuestra, no pienses que es que el Señor te está presionando a ti. Somos nosotros, que en el afán que queremos que usted sirva mejor a Dios, tratamos de buscar todos los medios posibles para que tu vida sea una vida entregada y totalmente dada al Señor. Él no se hace dueño de ninguna cosa. Pidió nuestro Señor prestado aquel pollino. Pero también le pidió prestada la barca a Pedro. Lo vemos en Lucas 5:3. Y dice, entrando en una de aquellas barcas que era de Pedro, de Simón, le rogó que la apartase de la tierra y se sentó y enseñaba a la multitud de la barca. Él le pidió prestada la barca a Pedro. En Lucas 19:5 dice la escritura y deja ver que Jesús le pidió prestada la casa a Zaqueo. Jesús cuando llegó a aquel lugar mirando hacia arriba lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. Pero note esta declaración, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús tomó prestada la casa de Pedro, como toma prestada nuestras casas, en una reunión, en un culto, en una célula. Quizás invitando a algún vecino que esté en necesidad espiritual y que ha abierto su corazón a nuestras vidas, podemos invitarlo a nuestra casa y compartir un buen estudio bíblico de la palabra. Jesús pidió prestado el cántaro a la samaritana, Juan 4:7. Dice que vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. En otras palabras, préstame tu cántaro. Y ella le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque judío y samaritano no se llevaban entre sí. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salte para la vida eterna. Pues dame de esa agua. Pero mujer, llama a tu marido. No tengo marido, cierto, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido. Me parece que tú eres profeta. Es aquí que debo adorar, en Jericó o en Jerusalén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús pidió prestado el aposento para la cena pascual. Y Jesús envió a Pedro y a Juan. Había enviado a 2 discípulos a buscar la asna y el pollino, pero envió a Pedro y a Juan diciendo, id y prepararnos un lugar para que podamos comer la Pascua. Ellos le preguntaron, ¿dónde quiere que la preparemos? Y Jesús le dijo, al entrar a la ciudad, es decir, la amurallada, veréis a un hombre que anda con un cántaro, posiblemente era un esenio. Y le dijo, sígalo a la casa, y donde él entrare, decida al padre de la familia que Jesús quiere celebrar la Pascua aquí. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? En Israel hay 3 aposentos. Ahora que estaban, y en el 2023 llevaremos un grupo especial, Conozca a Israel como nunca antes. Solamente conocemos el aposento, la mayoría, que está en el Monte Sión, que por cierto, el Monte Sión está fuera de las murallas, no forma parte de las murallas, porque las murallas comienzan con la puerta de Sión, pero en un mapa usted ve todo junto, pero cuando usted camina hay un pasillo que le hace ver fuera, y la iglesia ahí a Sión da la impresión con su muralla de que están anexados a la antigua Jerusalén, aunque esta Jerusalén que vemos es una Jerusalén de murallas turcas, que no necesariamente las puertas se ubicaron donde estaban las puertas en la época de Jesús, de Nehemías, sino que es una Jerusalén del siglo XVI, totalmente turca, y uno tiene que tener esta realidad cuando se acerca. ¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Basta de no entrar en muchos detalles. Se preparó el lugar y ese aposento se dice que era la casa de María, la casa de Juan Marcos, presenta el libro de los Hechos, y allí vamos los creyentes a donde está esa antigua mezquita musulmana, hoy en manos de Israel. En la parte baja se encuentra lo que la tradición dice que es la tumba de David, y subiendo una escalinata nos encontramos en lo que llamamos el aposento alto, que se transformó
en una iglesia bizantina en un pasado y luego se transforma en una mezquita y más adentro se sube una escalerita y hay 2 aposentos vacíos que por vez primera Rosy y yo pudimos entrar esta vez y allí es donde las mujeres antes musulmanas entraban para orar en aquel lugar y hoy lo mantienen cerrado por el control de Israel. A Jesús también le prestaron el sepulcro. Nos dice la Sagrada Escritura en Mateo 27, versos 59 al 60, y tomando el cuerpo lo envolvieron en una sábana limpia. Es decir, que lo pusieron en ese sepulcro nuevo. Pero nos dice Juan que allí donde fue crucificado, cerca había un sepulcro donde no habían puesto a ninguno y ahí lo pusieron. Cuando tú vas a Israel te encuentras con 2 sepulcros. Uno, el del Santo Sepulcro, entrando por la puerta de los leones o descendiendo por la puerta de Damasco. Y el otro se encuentra fuera de la antigua Jerusalén, el jardín de la tumba. Y ese otro sepulcro tú tienes acceso al interior. De la Iglesia Católica no tiene acceso, pero está demostrado que debajo está una cueva y una gruta de ese sepulcro, aunque muchos dicen ahora que más abajo también la Iglesia griega celebra otro, que es un tercer sepulcro que se tiene de Jesús. Allí no importa si es un lugar, 2 lugares, 3 lugares, lo que importa es que nos conectamos con la historia y con ese momento. La pregunta que planteo ante ustedes, ¿qué nos pide prestado Jesús a nosotros? Jesús pidió prestado ese sepulcro, o lo tomó prestado, o se lo prestaron. Pero, Quitín, ¿dónde es que dice que él lo pidió prestado? Bueno, sencillamente, José de Arimatea lo puso a la disposición de él y Nicodemo, aquel creyente que venía de noche para verse con el Señor. De día vivía como un verdadero fariseo, pero en las noches se podía ver con el Señor. En Juan capítulo 3. Pero ¿por qué digo que fue prestado? Es el mismo cuestionamiento que hago delante de ustedes. Porque al tercer día resucitó y no necesitó más aquel sepulcro. Por lo tanto, su dueño tenía disposición de utilizarlo. Proverbios 23, 26 dice, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor lo que está pidiendo en nuestras vidas, hermanos, es que le podamos ofrendar nuestros corazones. Que nos podamos presentar, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:1, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol dijo que nosotros tenemos que ser la ofrenda, ponernos en el gasofilacio de Dios y decirle, yo quiero ser tu ofrenda. Mateo 21, 4 al 5 dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo animal de carga. Un amigo mío, al igual que un pastor conocido, predicaban que Jesús vino sentado sobre la asna y sobre el pollino. Imposible. La ley de la lógica te dice que lo que no puedes explicar literalmente o figurativamente del texto, debes aplicar la ley de la lógica. Y aquí tenemos una maestra de homilética con nuestra hermana Gladys y una maestra de hermenéutica. También tenemos a Luisa y tenemos a nuestra hermana Vivian, que bien sabe lo que les quiero decir. Interesante es que dice, tu rey vendrá a ti. Ese rey que está viendo era el rey esperado. Era la expectativa que se tenía. En la época de los macabeos se pensó que Judas Macabeo era ese Mesías. Los judíos con sus diferentes grupos siempre están presentando el Moshiach de Moshiach Haskon. Búscalo ahora. La sexta Lubachel ahora tiene un nuevo Mesías y están anunciando que va a llegar a Israel. Y ellos dicen que ese es el Mesías que se ha prometido. Pero cuando veo Zacarías me dice algo que fue omitido por Mateo, que es común cuando citan de un contexto para demostrar algo. Dice en Zacarías, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí que tu rey vendrá a ti, justo, salvador, manso y humilde. Jesús entró con esos 4 títulos y esas 4 características a Jerusalén. El rey justo, proclamando justicia. El rey manso, enseñando mansedumbre. El rey humilde y el rey salvador. 4 cosas que nos dijo Zacarías, que solamente Mateo registró que sería manso.
Jesús se montó y entró para cumplir con esa promesa, con esa profecía, con esa declaración dada por Zacarías. Jesús asentó el más grande ejemplo de mansedumbre y de humildad. Jesús nos enseñó que la sencillez humana lleva a la grandeza de todo ser humano, que el camino para servir a los demás es el camino de la humildad. Cuando nosotros vemos que en una verdadera realeza tiene que haber humildad. Este pasado jueves, Jaime nos acompañó y estuvimos allí presentes con el alcalde de la ciudad de Nueva York, obispos afroamericanos y obispos afrohispanos, Brown Bishop and Black Bishop. Nos tocó a algunos la bendición de sentarnos en la mesa redonda cuando los que estaban sentados lateralmente con nosotros estaban ahí sentados también. Estaba Fernando Cabrera, estaba Eric Salgado con sus posiciones dadas por el alcalde de Nueva York, está Ingrid, su mano derecha, la que tiene los oídos del alcalde, está el presidente de Radiovisión, me encuentro mi persona, está Bishop Seabrook, está Bishop Jemenson, y estamos un grupo sentados ahí. Y está el obispo Ismael Claudio. Cuando a Ismael le toca dar sus palabras como dieron los demás obispos, los tres obispos más fuertes del área de Brooklyn le llaman los tres reyes, the three kings. Son los tres reyes. Son los que están frente a UCC, United Clergy Coalition. Ismael está frente a UCAP, United Clergy Coalition Community Police. Y le llaman los three kings porque esos por año están juntos. Donde se mueve uno, se mueven dos. Uno es presidente y dos son vicepresidentes. Una fuerza extraordinaria de lo que es la unidad y el peso. Y allí cuando Ismael habló, para no ser extenso, algo que el alcalde hizo, inesperado, se dirige a mi persona para decir que yo le profeticé a él que él iba a ser el alcalde de Nueva York. Bueno, un montón le hablarían a él. A mí se me había olvidado hasta eso. Pero sí recuerdo que en Radiovisión Cristiana en un momento dado yo me dirigí a él y le dije, no le estoy hablando al presidente del condado de Brooklyn, yo estoy hablando con el alcalde de los 5 condados de la ciudad de Nueva York y tú eres el próximo alcalde. Y él ahí sintió, hombre de fe, sintió que esa palabra le dio una confirmación. Veamos que hay un acto de obediencia. Jesús mandó, y pudiera seguir sin mis notas, Jesús les mandó a buscar la asna y el pollino. Vimos las razones bíblicas, la profecía cumplida. Pero la profecía dice que se sentaría sobre la asna, o se sentaría sobre el pollino, o se sentaría sobre el asna y el pollino aparentemente, lo cual es imposible. Pero ellos hicieron como él le mandó. Inmediatamente toman sus mantos y los ponen encima de la asna y encima del pollino. Los preparan a los dos. Jesús tenía siempre un plan A y un plan B. Al final terminaré con una ilustración que le he dicho mucho tiempo y la estaré compartiendo con ustedes. Nunca debemos pensar que las ropas que tenemos nosotros son muy caras para dejarlas al servicio de Jesucristo. Jaime me contó una experiencia con una hermana de la iglesia que una de las gomas, llantas, se desinfla. Y él iba bien vestido, recibe el mensaje, ve el carro en la condición, y ahí se olvidó Jaime de que tenía la mejor ropa puesta de domingo, ¿verdad? De domingo. Y Jaime se olvidó de su ropa, se quitó la chaqueta, sacó las herramientas, fue a arreglar la llanta que no servía, pero ahí le dio los primeros auxilios. Eso es poner nuestros mantos al servicio de Cristo, sea en el asna o sea en el pollino, cuando tú estás dispuesto a socorrer a tu prójimo. Pero Jesucristo no discrimina por la edad. Pudo haberse llevado, tomen el pollino, pero iba a tener problemas, iban a haber problemas naturales con el pollino solo. Traigan a la mamá también.
Jesús dio el mejor ejemplo para ASPCA. De atención y cuidado a los animales. Traigan a la mamá. Ese pollino se iba a sentir seguro con mami al lado. Y el Señor tiene trabajo para las muchas asnas y para los muchos pollinos que puedan haber. No llegó solo. Pero dice Lucas 19:35 que subieron a Jesús encima del pollino. Sin embargo, Marcos 11:4-7 dice que Jesús se sentó sobre el pollino. ¿En qué quedamos? ¿Lo sentaron o se sentó? Los discípulos comenzaron a ayudarlo, pero Cristo termina sentándose sobre el pollino, como quien dice, diciéndole a ellos, yo los necesito a ustedes, pero sin ustedes yo lo puedo hacer. Felipe dijo cuando estaba en esas palabras de tanta motivación que aún el pastor va a venir martes y va a venir jueves y va a llegar el viernes. Felipe habló de la importancia de nosotros poder llegar. Pero habló de los milagros. Y muchos de los milagros se realizan en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento con la ayuda de seres humanos. Había que echarle sal a las aguas más amargas y dañadas con Eliseo. Había que tirar el palo para que el hacha flotara. Había que tener los 5 panes y los 2 peces y repartirlos para darle a las personas. Había que llenar las 6 tinajas de agua y comenzarle a darle a la gente para que el vino pudiera estar en manos de las personas. La mayoría de los milagros ocurren con la participación humana, pero hay milagros que no te necesitan ni a ti. O háblale a la piedra y va a dar agua, o golpea la piedra, te va a regañar, pero va a dar agua como quiera. Jesús quiere hacer milagros usando tu vida. Seamos socios en los milagros de Él. Y allí envió el Señor, o recibió el Señor, aquel Uber pollino. Aquel pollino sintió el peso de su creador. Y Jesús también se quiere sentar sobre nuestra voluntad, se quiere sentar sobre nuestros sentimientos, se quiere sentar sobre nuestras emociones, se quiere sentar sobre nuestro intelecto, se quiere sentar sobre nuestra razón. Llegando hoy para entrar a la oficina, vi estas hermosas palmeras aquí. Diga, wow. Wow. Ok, wow. Ok. Está bien. Y vi estas palmeras y estamos hablando y le digo a nuestra hermana Nelcy, creo que allí estaba la hermana Aceituno, le dije eso en la escenografía de la entrada triunfal. La hermana Delcy dijo, pero falta el pollino. Y yo le dije, el pollino está aquí y la Ana con el pollino está allá. Así que hoy yo he sido el pollino sobre el cual el Señor ha entrado en su entrada a triunfar aquí a la IPJQ. Y aquí está la asna al lado mío para que yo me porte bien y no tenga problemas. Pero yo me pongo a analizar y estaba Janet frotando ideas. Yo hubiera preferido, si hubiera sido el Mesías. Bueno, Señor, lo estoy diciendo, pero es una ilustración. Tú eres el único, no hay otro. Pero vamos a cambiarlo. Hubiera sido impresionante si Jesús como el Rey Mesías, justo, humilde, manso, hubiera dicho, búsqueme un camello. ¡Wow! ¡Qué entrada gloriosa! Más alto que todo el mundo. Y un camello blanco que son tan cotizados en Arabia, en el Medio Oriente. Montados sobre ese camello para que vieran la grandeza de la misión del Mesías Jesús entrando a Jerusalén. Pero no lo hizo. Hubiera sido espectacular si Jesús hubiera entrado a Jerusalén montado sobre un joven corcel blanco o negro de Egipto o de la Arabia. Sin embargo, él no lo hizo. Creo que en un caballo blanco se hubiera visto toda la gloria humana del Rey Mesías entrando. No lo hizo. Lo hizo para cumplir la voluntad del Padre, que tendría que entrar con un pollino y entrar con una asna.
Número 2, descendiendo a Jerusalén. Lucas 19:37 dice que cuando ya estaban cerca de la bajada del Monte de los Olivos, un camino se traza allí que va entre el cementerio judío y que va también entre el monasterio de los franciscanos y nos lleva hacia la iglesia Dominus Flevi, la iglesia Jesús Lloró con sus hermosas cebollas que tiene, y vemos la iglesia de María Magdalena con sus cebollas rusas, y luego descendemos hacia el Getsemaní y hacemos una izquierda o derecha y estamos en cualquiera de los jardines de Getsemaní. Toda la multitud comenzó a alabar a Dios. Hoy es un día y hay razón para nosotros alabar a Dios, para dar grandes voces por todas las maravillas, por todos los milagros, por todas las señales que el Rey de Reyes ha hecho. Todos somos un milagro de Dios sobreviviente de esta pandemia. Y aquel descenso con toda aquella escenografía estaba marcada por un coro de voces, de gozo y de alegría, alabanzas, voces que se alzaban como el pentagrama musical o las escalas musicales de muchos testigos de sus obras portentosas. Juan 12, versículo 12 al 3, dice que al siguiente día, al oír que Jesús venía a Jerusalén, por causa del milagro de Lázaro. El milagro de Lázaro es el milagro número 1 de nuestro Señor Jesucristo, obrando desde su naturaleza humana. Levantar a un hombre después de 4 días, en estado de descomposición y putrefacción, encerrado en una gruta. Remover la piedra. Y dice Juan 11:35 que Jesús lloró, lo cual trataré más adelante. Y ellos vinieron, porque ese milagro corrió por donde quiera. Ese milagro le dio la promoción a él. Ese milagro fue el afiche para su actividad. Tomaron ramas de palmera, salieron a recibirlo y decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Lo vieron como el Mesías, lo confesaron como el Mesías. Y ahí se le añadieron otros peregrinos, y ahí se le añadió una gran multitud, pero ahí también se le añadieron muchos niños que gritaban, y los fariseos se quejaron, y Jesús dijo: de la boca de los que mamas guardad estas cosas. Pero también Jesús dijo: si las piedras, si ustedes no hablan, las piedras van a hablar por ustedes. Jesús fue reconocido, le tendían ramas por el camino, y es lo que marca en la iglesia latina la procesión que se hace hoy del Domingo de Ramos. Y hoy en todas las iglesias católicas se le dan palmitas a las personas para celebrar, cuando la iglesia evangélica pentecostal, no presbiteriano, ni bautista, ni reformado, nosotros estamos abandonando estas tradiciones y cada día dejamos de ser menos iglesia tradicional. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Marcos 11, 8 al 10, lo identificaron con el reino mesiánico. Esa procesión comienza desde Betfagé, baja por el Monte de los Olivos, entra por la puerta de los Leones y allí concluye esa procesión del Domingo de Ramos. Hay otra procesión que se hace y es la procesión de la Vía Dolorosa. Se marca, aunque la Jerusalén de Cristo está muchos metros abajo, esa que está encima es la turca, la Jerusalén de Cristo está bien abajo. ¿Por qué se ve así alrededor? Los escombros fueron rellenando el valle del Tiropeón y el valle que está a la derecha. Y cuando llegó ahora Jesús, Lucas 19, 41 al 44, dice que al llegar cerca de la ciudad lloró y comenzó a profetizar sobre la ciudad. Si conocieras a lo menos este día, lo que es para tu paz, mas ahora están encubiertos tus ojos, porque vendrán sobre ti tus enemigos, te van a robar, van a matar a tus niños, te van a sitiar, los van a estrellar y van a derribar piedra sobre piedra y no quedará piedra sobre piedra. Y 40 años antes de Tito destruir a Jerusalén, Jesús dijo: todo esto se va a caer. Luego los discípulos le van a hacer preguntas: ¿cuáles señales hay? Que no me quiero meter en eso porque es otro rollo.
Hoy día solamente hay ese muro de los lamentos, que está completo, por cierto. Tú tienes que meterte por el muro de los rabinos y ahí lo completa hasta salir al otro lado. Pelea sin muerte hicieron los judíos por tomar control de todo ese muro. Al final de cuentas, es simplemente un muro de contención, porque no es el muro del templo. Pero en la mente de ellos es como el muro del templo. Es el lugar sagrado para ellos. El lugar donde tienen que hacer sus oraciones. El que tienen que vestir de negro, de luto por la destrucción del templo. Y seguirán vistiendo de negro y de luto hasta que venga el anticristo con la oferta de levantarle un templo a ellos. Jesús llora porque ve la ciudad en todo su esplendor celebrando la Pascua, pero ve él con los ojos proféticos 40 años después la ciudad sitiada por las huestes de Tito, de Domiciano, por la legión número 10 desde el monte Scopus, y ve la destrucción total. Jerusalén fue destruida totalmente 2 veces. Fue destruida por Tito en el año 70 y luego para el siglo II por Adriano fue totalmente destruida. Ahí le cambió el nombre a Aelia Capitolina, le dio a Jerusalén el nombre Aelia Capitolina y llamó a todo a Israel, le llamó Palestina hasta el 1948, que los judíos decidieron formar la nación de Israel. Pero sin embargo, todavía aquellos que nos dirigimos en las Escrituras seguimos llamando a todo eso Palestina. Jesús lloró por esa ciudad. Pero Jesús en Juan 11, 33 al 35, al verla a ella llorando, dice que Jesús se conmovió en el espíritu. Y esta sentencia, Jesús lloró, el versículo más corto de todas las Sagradas Escrituras. Hebreos 5, 7 nos dice que Jesús lloró en Getsemaní. Y Cristo en los días de su carne, con ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de un temor reverente. No nos dice la Escritura cuando Jesús estaba en Getsemaní, solamente sudaba grandes gotas de sangre, hizo 3 oraciones. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se echa mi voluntad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se echa mi voluntad. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se echa mi voluntad. Jesús comenzó su ministerio como Mesías en la tierra con 3 tentaciones y termina enfrentando las 3 más grandes tentaciones, que era la decisión de poder llegar hasta la cruz y experimentar la muerte. Jesús sigue llorando por los muchos Lázaros de nuestra sociedad, por hombres y mujeres que se encuentran encerrados en sus hábitos, encerrados en sus propios caprichos humanos. Llora por nuestras ciudades que votaron a Jesús, pero en la pandemia del coronavirus comenzaron a invitar a Jesús de nuevo. Yo vi en nuestra ciudad invitando a Jesús, vi el Capitolio invitando a Jesús, buscaban a los ministros para que estuviéramos orando, buscaban a los líderes religiosos para que pudiéramos hacer la intercesión. Se acordaron que solamente Jesús les podía ayudar, pero después que ha pasado todo, se han olvidado de Jesús y de nuevo le han cancelado la visa para que siga en nuestras ciudades. Número 3, entrando a Jerusalén. Mateo 21, versos 10 al 11 dice que cuando él entró en Jerusalén, dice que la ciudad se conmovió. La presencia de Cristo conmueve ciudades, la presencia de Cristo conmueve trabajo, la presencia de Cristo conmueve nuestras comunidades. Y decían, ¿quién es este? Y los que lo conocían decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Quién es este? Hay quienes todavía no saben quién es Jesús. Tratan de buscar la respuesta de diferentes maneras, pero no conocen a Jesús. En Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a los discípulos, ¿y quiénes dicen los hijos del hombre que soy yo? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Hay quien piensa que eres Jeremías, hay quien opina que eres alguno de los profetas, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y la voz de todos los discípulos y los oídos de todos los discípulos, como le prediqué en alguna ocasión, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado. Simón Barjonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Marcos 11:11 dice que habiendo mirado alrededor todas las cosas, ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pregunta es, ¿por qué Jesús no celebró la última cena en Betania? No, tenía que ser en Jerusalén. Él quería impactar
en el lugar donde celebraba esa cena, era el lugar donde se iba a manifestar a sus discípulos y sería el maravilloso lugar donde el día de Pentecostés descendería el Espíritu Santo. El lugar de la última cena sería el lugar del derramamiento del Espíritu Santo, para que no nos olvidemos que donde cenamos con Él, allí también recibimos el poder del Espíritu Santo. Pero dice, mirando alrededor todas las cosas, me puse a pensar y me sumergí en la imaginación que a Jesús le gusta observar todo. Él observa todo, cómo entraban, cómo salían. Es como los pastores de la iglesia que llegamos y vemos algo y arregla esto, que esto está mal puesto, endereza eso allí. El sacerdote llega a la parroquia y llega al altar, quiere todo en orden. El ministro bautista igual, porque el gasofilacio no está en el lugar, porque son los utensilios que nos toca usar para la administración. Pero los fariseos no entendían esto. Lucas 19, 39 al 40. Los fariseos le dicen, reprende a tus discípulos. Y Jesús le dice, si estos callaran, las piedras van a hablar por él. Si tú no predicas, el inconverso va a predicar por ti. Si tú no hablas de oración, hasta el inconverso va a hablar de la oración. Y qué vergüenza es cuando un inconverso le está diciendo a alguien, mira, confía en Cristo, que Él te puede sanar, un inconverso, y tú estás ahí, te está diciendo que está enfermo, y tú no le dices, quiere que ores por él, quiere que lo ponga en la lista de oración de la iglesia, pero el inconverso le está diciendo, mira, llama a un pastor, búscate un pastor, que él te va a ayudar. Hay inconversos que traen gente que se convierten en la iglesia y ellos siguen siendo inconversos. Ahora hay un versículo en Mateo 21, 15 al 17, que dice, los muchachos aclamando en el templo decían, Hosana al hijo de David. Y vuelven estos señores religiosos, oye lo que dicen. Y Jesús le dice, no sé si leíste que de las bocas de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. El texto Reina Valera, en algunos lugares, alguna traducción dice simplemente a los muchachos, porque no quieren poner niños, pero originalmente el texto dice a los niños. Es decir, que los niños se emocionaron con todo el mundo gritando y repetían lo que estaban escuchando. Los niños son ecos de nuestras propias palabras. Sin embargo, los discípulos, dice Juan 12 al 16, a pesar de esta entrada a triunfar, los discípulos no podían entender al principio, sino hasta que Cristo fue glorificado. Entonces se acordaron de las cosas que estaban escritas acerca de él y de lo que las habían hecho. No te preocupes si ahora no puedes entender muchas cosas acerca de Cristo. No te preocupes si ese pasaje bíblico no lo puedes interpretar todavía. Pero cuando el Espíritu Santo está en tu vida y se revela en tu vida y la unción se manifiesta en ti, las cosas serán más claras. Lázaro fue el mayor testimonio. Dice Juan 12, 17, y daban testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Eso movió a la gente hacia Betania. Ese grupo desciende desde Betania con él. Ese grupo fue impactado por ese testimonio. Y ahí comienza el plan durante la fiesta. No lo arrestemos, sino después de la fiesta. Y Juan 12, 10 al 11, dice que acordaron dar muerte a Lázaro y después a Jesús. Hay que matar a este que resucitó. No sé si Lázaro duró una semana más. No sé cuánto duraría. Pero había plan de darle muerte a Lázaro. Me imagino que Lázaro decía, apenas resucité hace 3 días, ya me quieren matar. Morí de muerte natural y ya me quieren quitar la vida. Hay personas que no los dejan ni resucitar porque alguien ya los quiere matar. Y decían, mirad, el mundo se va tras él. Miren cómo la gente lo están siguiendo. Todo el mundo lo sigue porque Cristo se transforma en el imán que atrae a las personas hacia él. Es un imán que atrae con su amor. Es un imán que pega con el imán de su gracia, acerca con el imán de su misericordia y une con el imán de su compasión. Voy cerrando y le pido que me acompañe Santiago para hacer un aterrizaje. Thank you. Trato. Spurgeon decía, número 1 decía Spurgeon, Felipe, que el mensaje de la entrada a triunfar y las palabras no se debe limitar a una época en particular. En uno de sus sermones, fechado en 1881, un domingo,
Spurgeon quiso predicar de la entrada triunfal. La pregunta es, ¿por qué predicar en agosto la entrada triunfal? La Pascua, aunque va cambiando, nunca se extiende hasta tan lejos por el calendario lunático. Porque Spurgeon decía que nosotros a veces limitamos ciertos pasajes bíblicos para predicar. Spurgeon podía predicar del nacimiento de Cristo en cualquier época del año. Podía predicar de las 7 palabras en cualquier época del año. Podía predicar de la entrada triunfal en cualquier época del año. La mayoría de nosotros solamente escucha el sermón de la entrada triunfal una vez al año. Y algunos, el poder de Pentecostés una vez al año, celebrando el día de Pentecostés. Y otro el mensaje de la Navidad una vez al año. Y otro el mensaje del nuevo año a principio de año. Qué bueno sería predicarle el mensaje del nuevo año en febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre que empiece el otro año. A ver si volvemos a retomar esas promesas que hemos hecho para con el Señor. Pero habían 2 opciones entrando a Jerusalén. Número 2. La opción de entrar como el rey que la gente esperaba. De decirle, yo soy el rey que vengo a pelear por ustedes, vengo a derrotar a los romanos. El pueblo estaba buscando ese rey, ese que atraera a las multitudes. Estaban todos listos, los celotes listos para sacar sus dagas. Los discípulos aún esperaban eso. Pero él no quiso irse con esa primera opción. La segunda opción es venir, luego ser arrestado, ser golpeado, ser flagelado, ser acusado, ser difamado, ser mofado, dejarme casi desnudo, crucificarme a la cruz hasta que yo decida morir. Jesús no murió porque el castigo lo llevó a la muerte. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. En el Salmo 118 dice, no moriré, sino que viviré y contaré las grandes obras de Jehová. Ese es el salmo que se lee cuando te dicen que tienes una enfermedad crónica. Tú te agarras de esa palabra. Cuando te dicen que tienes pocos días de vida, tú te agarras de esa palabra. Cuando tienes un ser querido. Jesús tuvo que tomar no la opción de la grandeza y de un rey y de ser león, sino tuvo que tomar la opción de ser un salvador y transformarse en cordero. Podía ser el león rugiendo o el cordero enmudecido. Quiso ser el cordero enmudecido. Quiero cerrar con esta ilustración ya conocida por ustedes, pero andaba con mi hermano David y David me la estaba recordando. Nos encontramos ahora en esta fábula. Espero el domingo que viene en Resurrección que Teodoro nos comparta una. Ya yo me acostumbré que espero, hasta libro le traje. Vamos a ver esta fábula. Vienen a tomar el pollino con la asna y el nene le pregunta a mami, mami, ¿por qué estos señores nos están tomando a nosotros? Yo no sé, hijo, pero nos han prestado. Porque hay un señor, dicen famoso, que nos necesita. Pero mami, yo todavía nadie me ha montado, despreocúpate, si vamos allá se van a montar sobre mí, que yo tengo la experiencia. Tú me vas a estar acompañando, nene, no te preocupes. Los discípulos toman sus mantos y todo y se los ponen encima. Pero mami, a mí también me están poniendo los mantos encima, como que me quieren montar. Hijo, eso es para que te veas parejo conmigo, no te preocupes. En mí es que se van a montar. Pero mami, ese señor que viene por ahí es como 5, 8. Es como la estatura de Quitín, 5, 8, mami. Hijo, yo no sé, puede ser 6 como Felipe Vargas, pero despreocúpate, pero Quitín dice que sí, que es 5, 8, ¿verdad, mami? Ese señor, no, ninguno de los dos no se va a montar encima de mí. Hijo, tranquilo. Cuando el maestro lo tratan de mover encima del pollino, el pollino dice, mami, yo lo voy a tirar, a mí nadie me ha montado, yo no estoy entrenado para esto, cállese la boca. Y tratan, pero mami, él se sentó ya encima de mí.
vaya por ahí, siga mi paso y vamos a seguir bajando todo este sendero desde el Monte de los Olivos. Vamos a pasar por toda esta ruta y vamos a entrar allí por esa puerta, la puerta que está allí. Mami, ¿te has dado cuenta que nos están pavimentando toda esta carretera para nosotros? Mire, están tirando palmeras, hasta mantos, mami. Mire, ese señor se quitó su manto y lo tiró para que yo lo pise. Muchacho, tranquilo. Mami, este señor pesa, mami. Que se turnee contigo. Que tome un tiempo contigo y otro conmigo. Cállese la boca. Hosana. Bendito el que viene en el nombre del Rey. Bendito el Hijo de David. Mira, mami, los niños. Mira, mami, están gritando. Mira, mami, la muchedumbre. Todo el mundo está gritando. Una algarabía en todo esto, mami. Esa gente parece que me están felicitando a mí, mami. Están moviendo esas palmeras. Cállese la boca. Mire, no sea tan burro. Eso no es para usted. Eso es para el que está encima de usted.